Bueno, yo no he preparado un PowerPoint, pero he pensado que un poco he dado por sabidas muchas cosas de nuestro archivo y quizá valdría la pena que no os voy a explicar todo el archivo cómo está, pero sí, como mínimo, os abro la página web para que podáis verlo. Mi intervención en la mesa redonda, como esto, la había planteado haciendo un poco un balance de los 10 años que hace que pusimos en marcha el proyecto del archivo gráfico, y a partir de ahí ver un poco con esta perspectiva de los 10 años, pues lo bueno, lo malo que nos ha pasado durante este tiempo, y como esbozar 4 recomendaciones y ver un poco cuál es nuestra perspectiva de futuro. Entonces, esta es la página web está muy grande, de la biblioteca de la ETSAP, y aquí tenemos un enlace al archivo gráfico. Bueno, vuelvo para atrás porque también enlazando, aquí hay los enlaces al catálogo, a la cuenta de usuario, a UPC Commons. UPC Commons es el depósito de los archivos digitales de la UPC, tanto de proyectos finales de carrera, biblioteca, y lo que ha permitido... aquí veréis que también hay un acceso al archivo gráfico, porque lo que ha permitido el desarrollo del proyecto del archivo gráfico ha sido que luego se pueda integrar en otras plataformas que puedan recuperar esta documentación. Bueno, vuelvo aquí al archivo gráfico. El archivo gráfico de la Escuela de Arquitectura no es un archivo de arquitectura propiamente entendido, como los que... después de la ponencia de Andreu, de las definiciones y las presentaciones de los archivos del COAM, incluso de la ETSAM, se ha estado hablando casi siempre de archivos profesionales. El archivo gráfico de la ETSAM no es un archivo profesional en absoluto, es un archivo puramente académico. Por lo tanto, aunque pueda haber proyectos de arquitectura, son proyectos finales de carrera, con lo cual no tienen todo el desarrollo ni toda la documentación que incluye un proyecto construido o no. Entonces, la documentación del archivo gráfico durante años se fue evitando también que se tirara, se fue creando un volumen de documentación que poco a poco se fue inventariando. Creo que es desde el año 1979 que la biblioteca se encarga de catalogar, conservar esos fondos en la medida de las posibilidades. Y justo cuando yo llego a la biblioteca, María Antonia había dejado como ya hilvanado un proyecto para la digitalización, la catalogación y la creación de un catálogo online sobre el archivo, que ya presenté, creo, en algunas de las jornadas de ABA, y por eso no quería como repetirme hoy. Aquí en la web hay el enlace a los PowerPoints del proyecto propiamente, que se empezó en el 2002, los objetivos y las actuaciones los objetivos que nos planteábamos cada año y las actuaciones que íbamos llevando a cabo. Y bueno, ahora al preparar un poco esta presentación, lo que me he dado cuenta es que realmente el proyecto que se desarrolla en ese PowerPoint, básicamente. No hay ni un documento más completo ni más detalles, sino que la estructura, el esqueleto, el guión que seguimos fue pues realmente nos ha marcado unas líneas de actuaciones que ha permitido que en cada momento, en función de las posibilidades que tuviéramos en la biblioteca económicas de personal, ir desarrollando alguna de las líneas sin perder
digamos, el objetivo final de lo que es propiamente el proyecto del archivo. Entonces, este proyecto, el objetivo era tener accesible y consultable los fondos del archivo gráfico de la biblioteca, y teníamos los objetivos específicos, que era catalogar y clasificar los fondos, escanearlos y ponerlos en un catálogo de Internet que dispusiera de las imágenes de los documentos. En ese momento no había, hace 10 años, demasiadas experiencias o archivos que estuvieran disponibles de esta forma, pero nuestro referente era el UAP, el archivo Progetti de la Universidad de Venecia, y había un centro o un departamento dentro de la escuela, que era el CDPAC, que era el que se encargó, o sea, el que tuvo, digamos, un poco la iniciativa y nos embarcó en el proyecto. Nos pusimos juntos a desarrollar un programa propio para llevar a cabo este proyecto. Después de los 10 años, bueno, ahora estamos pues en un periodo de paro por falta de recursos económicos y humanos que permiten continuar con las tareas de digitalización y de catalogación. Sin embargo, lo que comentaba es esos ejes sobre los que se ha articulado el proyecto permiten, bueno, valorar un poco los avances que se han realizado en cada aspecto y detectar dónde podemos focalizar nuestras energías o nuestros recursos y permitir reprender sin perder un poco el horizonte, ¿no?, de a dónde nos dirigimos. En base al análisis que he hecho y considerando las metas que se han alcanzado y así como los imprevistos que se han interpuesto en el desarrollo, un poco quería esbozar una serie como de recomendaciones. En cuanto a la ordenación y la clasificación de los fondos, bueno, aquí ya se han presentado en otras experiencias una forma de trabajar que a mí me parece la ideal, que es como el de tener un barrido, primero una visión general de todo lo que tenemos entre manos, que nos permita definir las colecciones e incluso detectar el interés potencial de cada una de esas colecciones, que a la vez nos permita, pues establecer las prioridades en la digitalización, el inventariado y la catalogación, y sacar pues un rendimiento más alto, ¿no?, los trabajos realizados. Esto, de hecho, se trabajó en colaboración a personal académico de la escuela, que siempre había habido personal vinculado al archivo, y nos permitió definir un mapa de los fondos del archivo, que también está aquí colgado. Luego, el trabajo más titánico fue la catalogación o la creación de un catálogo online, y de hecho los primeros años nos dedicamos a definir toda la estructura de los campos y a crear una estructura que, aunque el programa era de elaboración propia, la estructura de los datos nos permitiera en un futuro integrar, cumplir unos estándares que permitieran integrar, o luego se vio, pues, ¿cómo se llama?, que fuera nuestro archivo, nuestros datos agregados por otras herramientas. Creo que lo que podríamos recomendar en esta fase que podríamos recomendar ahora, con la visión de ahora, es que en la fase de proyecto siempre hay un periodo como de piloto que te permite explicar el proyecto, enseñarlo. Creo que es muy importante, más que crear como pinceladas de distintos tipos de documentación, centrarse en unos fondos, en una colección representativa del archivo, que esto pueda captar el interés de los especialistas y ayudar a buscar incluso vías de financiación para el resto del proyecto. Bueno,
En el 2012 existen muchas herramientas que permitirían, muchas herramientas que están operativas, ya sea en el mercado o en software libre, que te permiten escoger con más libertad cómo poner los fondos en la web. Nosotros desarrollamos el proyecto y la verdad es que la herramienta es buena, pero no es una opción que yo escogería en estos momentos, porque los costes que tuvo en ese momento, la inversión en tiempo, en trabajo y luego las dificultades de mantenimiento del software creado, realmente nos han dificultado nuestro trabajo. Por lo tanto, de cara a montar algún tipo de archivo, hay la posibilidad de crear tu plataforma institucional en base a esto, a software libre o software comprado, o bien integrarte en otras plataformas que ya existan y que permitan agregar tus contenidos. Yo que sé, en Cataluña existe la Memoria Digital de Cataluña, donde están abiertos a que distintas instituciones puedan incorporar sus archivos. Y en el caso nuestro no incorporamos, digamos, no volvimos a introducir nuestros fondos, sino que lo que se hizo fue un volcado de una parte de nuestras colecciones que se consideraban de interés, que es la colección de maestros de obras, que podéis encontrar en dos depósitos, en nuestro propio del archivo y en la Memoria Digital de Cataluña. En cuanto a la digitalización de los fondos, realmente al final es quizá de las tareas más fáciles de llevar a cabo, porque no deja de ser una tarea como más mecánica que puede llevar a cabo personal con una cierta formación, pero sin realmente los conocimientos tanto de arquitectura como de catalogación necesarios para realizar los trabajos de descripción y catalogación. Entonces, en el archivo, los ritmos de trabajo de digitalización y catalogación no tenían por qué ser los mismos, podían actuar en paralelo y, de hecho, los últimos años se ha avanzado mucho más en las fases de digitalización que en lo que es la catalogación. Pero el tipo de enlace que se crea entre la imagen digitalizada y el registro bibliográfico permite que esto no se haga a la vez. O sea, tú puedes digitalizar y en el momento que tú incorpores la catalogación, automáticamente se enlazan las imágenes con la información de la descripción. La opción que escogimos nosotros a la hora de hacer la digitalización de los fondos del archivo fue la de adquirir también los equipos, que en su momento fue una inversión muy importante, pero yo creo que ahora en estos momentos los equipos se han abaratado y los escáneres ordenadores, con lo mismo que nos gastamos hace 10 años, probablemente tendríamos equipos mejores y, bueno, esto mucho más baratos. Si bien esto se necesita una inversión inicial, luego esta inversión la puedes y necesitas, que esto es lo más costoso quizá o más problemático, un personal que esté entrenado en el uso de estos equipos, sí que te permite luego tener un margen de maniobra y establecer pues colaboraciones con otros o departamentos o archivos ofreciendo tu infraestructura para que puedan digitalizar sus fondos, cosa que aquí en la biblioteca también estáis haciendo con los libros. Otra opción que estamos también desarrollando en este momento es la digitalización externa. Os explico el contexto en el cual estamos digitalizando esta opción. Una vez hemos montado todo el proyecto del archivo y la escuela, los profesores nos conocen, nos ven como un referente para sus proyectos de digitalización y archivo de fondos empresariales o de arquitectos.
Entonces, bueno, por desgracia, no podemos responder, aunque tengamos la infraestructura, a peticiones de incorporación o de digitalización de fondos que no sean propiamente lo de la escuela. Por lo tanto, la vía que hemos dado a todos esos proyectos es facilitar los enlaces con las empresas, facilitar los estándares que deben seguir para la digitalización, pero todos estos trabajos corren a cargo de la persona que lleva a cabo el proyecto y son ellos los que deben buscar los recursos económicos para llevarlos a cabo. Esto te permite, yo pienso, sin esta inversión inicial, hacer una digitalización por lotes y si bien a la larga resulta mucho más caro, bueno, te permite escalar la inversión que hagas en ello. Bueno, en cuanto a la conservación de los documentos originales y digitales, tuvimos muy claro desde el inicio del proyecto que si bien digitalizábamos y lo que nos permitía la digitalización era una mejor conservación del documento físico en papel, no debíamos descuidar un mínimo de condicionamiento de la documentación en papel para que su preservación fuera mejor. Dentro del proceso de digitalización de los documentos fuimos incorporando pues, las capas de papel cristal que es un papel neutro que además creo que establece también un poco de protección para temas de humedad y también un papel barrera, que bueno, en eso veo que estamos bien asesorados, creando como unas carpetas en los cajones y esto, aunque aprovechamos como bastante al máximo de la capacidad de los cajones, sí que estamos como más tranquilos porque el método de conservación se ha mejorado bastante. El archivo sufría un traslado a raíz de la inauguración de la nueva biblioteca. Pudimos destinar un espacio de la biblioteca al archivo y si bien íbamos a menos en cuanto a metros cuadrados, mejorábamos las condiciones ambientales de humedad, de temperatura para la conservación de la documentación de archivo. Entonces, bueno, aunque habíamos mejorado las condiciones de la documentación, ese traslado fue un poco arriesgado en el sentido que trasladar las cajoneras, bueno, al final con los cajones de 1 a 1, con unos cartones de encima, bueno, fue complicado, pero como los trabajos previos nos facilitaron un poco las cosas y lo que aprovechábamos es que en el nuevo espacio, como había menos metros cuadrados, nos dio, digamos, un poco la fuerza para conseguir los recursos para comprar más planeras en cajones para, digamos, disminuir el volumen de metros cúbicos de la documentación almacenada. Uno de los objetivos que nos planteábamos al inicio del proyecto era la incorporación, la captación, el incremento de los fondos a través de donaciones, legados, adquisiciones. Bueno, ahí vimos que realmente era como una aspiración, ¿no?, que nuestro archivo creciera. En estos momentos ya no, lo que comentábamos, ya no por un tema solo de recursos para poder asumir todas las tareas de archivo, sino realmente la capacidad de incorporar más fondos. Digamos, este sería el único punto que yo quizá pondría en duda, a menos que se abordara de una forma como la que planteaba también Elvira en Sevilla. Todo lo que incorporemos de documentación nueva será documentación en formato digital. De hecho, la línea de actuación en la que nos encontramos en este momento es, primero, definir realmente cuál es el carácter de nuestro archivo, cuál es… perdón, es que esto tenía… Definir claramente cuáles son los contenidos,
cuál es el carácter, el tipo de archivo con el objetivo de que tanto nosotros tengamos muy claras las políticas que debemos seguir a la hora de incorporar los fondos, como para que también se sensibilicen a todos los órganos de gobierno de la escuela o de la universidad y evitar así que vayan a la búsqueda de nuevos fondos, de nuevos legados o donaciones que ahora están como más accesibles, vista que el Colegio de Arquitectos tampoco tiene la capacidad de absorber todas las donaciones que tenía, como hay más disponibilidad. Y ahí nos dimos cuenta que podíamos caer en la trampa de aprovechar fondos que estaban ahí, pero que en realidad nosotros ni podíamos incorporar a nuestro archivo por falta de capacidad, ni teníamos la posibilidad de hacerles un tratamiento que requerían. Entonces, esta definición nos tiene que un poco servir para que, aunque nuestro archivo, digamos, académico se cierre, en cuanto a la documentación que tiene, quizá potenciar lo que es la captación, la recuperación de los fondos que puede haber dispersos en la escuela y que tienen propiamente este carácter académico, los trabajos de los estudiantes, los dibujos, y ahí hemos trabajado estos 2 últimos años. Nuestra aportación o nuestro trabajo no ha sido tanto la incorporación, la catalogación de los fondos de la escuela en el archivo, sino el asesoramiento, la formación a personal de los departamentos para que desde origen se hiciera la selección, la clasificación, la preparación y el traspaso en condiciones de la documentación al archivo gráfico de la ITSAP. Esto ha sido muy beneficioso para nosotros porque ya no nos ha llegado los dibujos sin saber cuál era su origen, de dónde surgieron, cuál era el encargo académico del profesor que originó, en qué fechas estaba la autoría, etcétera. Y además, para el propio departamento le ha permitido hacer el muestreo o buscar los documentos representativos que dieran una visión de la historia académica de su asignatura. Entonces, ellos como en contrapartida les hemos facilitado copia digital de todos los documentos que han depositado en el archivo gráfico y, aunque queda pendiente su catalogación mediante un inventariado que también ellos casi nos han facilitado en su totalidad, nos ha permitido una integración pues mucho más rápida y además con la tranquilidad de que la selección se ha hecho por las personas expertas. Desde departamentos también, lo que os decía, ha habido 2 propuestas para la incorporación de archivos de arquitectos o de firmas o de empresas, como decía Andreu, que de hecho son empresas. En un caso es el fondo de Tous y Fargas, y ahora estamos ya empezando también a trabajar en la empresa que es Folcra. Folcra es una empresa de fachadas ligeras que ha construido edificios de arquitectos muy reconocidos en todo el mundo. Entonces, desde el Departamento de Construcciones Arquitectónicas se ha acudido a nosotros para que les asesoráramos en cómo, en el caso de Tous y Fargas, donde la documentación estaba en formato papel, pues en cómo tenían que digitalizar. Donde hemos intervenido más ha sido en todas las recomendaciones a la hora de firmar el convenio con la empresa, desde la parte de cesión de derechos de explotación de los archivos. Y en el caso... Luego se facilitó los contactos con la empresa de digitalización. Finalmente tenemos los archivos digitales de esta documentación. O sea, la documentación en papel se va a quedar en la propia sede de la empresa. La universidad lo que tiene es la copia digital de estos fondos y desde la biblioteca o archivo gráfico lo que se hace es gestionar el acceso a estos archivos que están de momento en un disco duro y gestionar la autorización para obtener copias de estos archivos para la investigación. En el caso de la empresa Folcra, pues ahora también hemos empezado con el asesoramiento en la firma del convenio
y vamos también a hacer la formación a la persona que va a tener que seleccionar pues, los documentos que se van a incorporar. En ese caso vamos a tratar un archivo donde ya una gran parte está en formato digital y la otra está en papel, y se empezará por la parte que ya está digitalizada. Hay un problema, que en esto no he aprovechado la presencia de Patricia, que es empresas como Folcra, que de hecho son empresas constructoras y que están trabajando sobre proyectos que no son propiamente suyos. Entonces, un poco la duda que tenemos, nosotros pedimos a Folcla que nos cediera los derechos para publicación, difusión, divulgación de sus planos, y ellos también tienen dudas hasta qué punto estos planos son suyos y ellos tienen potestad para poder darnos esta autorización. Bueno, pediremos una asesoría a Patricia para que nos diga a ver qué tenemos que hacer. La siguiente fase de estos proyectos sería desarrollar, pero ya no en la plataforma del archivo gráfico de la ETSAP, sino en los depósitos que tenemos en UPC Commons, desarrollar pues, plataformas o depósitos específicos para alojar este tipo de documentación. Desde el Servicio de Bibliotecas, que también ha colaborado en este grupo de trabajo, se está dispuesto a participar, pero en este caso ya nos planteamos que la participación irá sujeta a un pago por el desarrollo del depósito, a un pago para me faltan las palabras, hospedar, para alojar, perdón, la documentación digital, porque la universidad o las empresas externas de la universidad que llevan toda la gestión pasan factura cada año, con lo cual nosotros podemos facilitar la plataforma, podemos facilitar los servidores, pero los costes deberemos compartirlos con todos los que quieran alojar su documentación ahí. Bueno, finalmente, en las tareas de difusión del archivo, es vital la colaboración de los expertos pues, para desarrollar publicaciones, exposiciones, etcétera. Nosotros no hemos explotado especialmente esta vertiente y lo único que nos ha permitido la digitalización es responder mucho más rápidamente y de forma ágil a las solicitudes de reproducciones, ya sea para publicación o ya sea para investigación. Ahora que la universidad está tan falta de fondos económicos, ya lo que se plantea para este año es incorporar en las tarifas oficiales de la UPC incorporar los importes para el cobro de las copias digitales que se faciliten de esta documentación a los usuarios. Otras posibles vías que también se presentan son bueno, la creación de productos de merchandising, ya no digo camisetas, pero bueno, sí que algún tipo de publicaciones de láminas, de reproducciones de láminas o así, como en su día se hizo con las carpetas de la Alhambra y de Gaudí, pues podrían ser una vía de ingresos, aunque el volumen de dinero que se pueda ingresar por esta vía dudo que sea muy significativa. Bueno. Por mi parte, esto es todo.